Lloré bajo la lluvia cuando mi padre cerró la puerta en mi cara. Solo tenía 50 pesos y miedo. Pero la anciana indigente de la esquina me tomó la mano y dijo, no llores, hija. Sé lo que hicieron. Vamos a destruirlos. Lo que esa mujer sacó de su abrigo sucio valía más que toda la vida de mi madrastra. Hola, soy Yadira. Si estás escuchando esto, probablemente pienses que tu familia es complicada. Pero déjame contarte lo que pasó la noche que cumplí 18 años, para que veas que siempre puede ser peor. Y también, para que sepas que a veces, la ayuda viene de las manos más sucias y menos esperadas. Todo comenzó en la cocina. El aire estaba espeso, saturado con el olor grasoso de la manteca de cerdo y el chile guajillo hirviendo. Mis manos, rojas y agrietadas por el agua caliente y el jabón barato, frotaban con fuerza una olla gigante donde horas antes había estado el mole. Afuera, en el patio trasero de mi propia casa, la música de banda retumbaba tan fuerte que hacía vibrar los cristales de la ventana sobre el fregadero. Las trompetas y la tuba celebraban a todo volumen, acompañadas por las risas estruendosas de mis tíos y los amigos de mi hermanastro. Hoy era 24 de noviembre. Hoy era mi cumpleaños número 18. Pero la fiesta no era para mí. Yadira. El grito agudo de Carlota, mi madrastra, cortó el ruido de la música como un cuchillo. Se acabaron las tortillas. Mueve esas manos inútiles y calienta más, que los invitados de Beto tienen hambre. Me sequé las manos en el delantal sucio y cargué la canasta de tortillas. Al salir al patio, el contraste fue brutal. Habían colgado luces de colores, había hieleras llenas de cerveza y botellas de tequila Don Julio en las mesas. En el centro de todo estaba Beto, mi hermanastro de 20 años. Llevaba una camisa desabotonada hasta el pecho, presumiendo una cadena de oro falsa, y estaba sentado sobre una motocicleta Yamaha nueva, roja y brillante. Ese es mi campeón. Gritaba mi padre, Rogelio, con un vaso de whisky en la mano y los ojos ya vidriosos por el alcohol. Para que vayas a la universidad con estilo, hijo. Sentí un piquete en el estómago, una mezcla de hambre y rabia. Beto ni siquiera había terminado la preparatoria, lo habían expulsado 2 veces. Yo, en cambio, tenía el mejor promedio de mi generación y había tenido que rogarle a mi padre para que me diera dinero para los camiones y poder ir a mis exámenes finales. Esa moto costaba más de lo que yo había gastado en toda mi vida. Dejé las tortillas en la mesa principal. Nadie me miró. Era invisible. Para ellos, yo no era la hija, ni la hermana, él era la sirvienta gratuita que venía con la casa. Vi un plato abandonado en una esquina. Tenía una concha de vainilla a medio comer. Mi estómago rugió. No había comido nada desde el desayuno porque Carlota me tuvo limpiando los baños y marinando la carne desde las 6 de la mañana. Discretamente, estiré la mano para tomar el pedazo de pan. ¿Pero qué haces, muerta de hambre? La mano de Carlota me golpeó la muñeca con fuerza. El pan cayó al suelo, ensuciándose de tierra y lodo. La música pareció detenerse por un segundo, o tal vez fue solo en mi cabeza. Algunos invitados voltearon a ver. Esa comida es para la gente decente, no para que estés picando como ratón, siseó Carlota, acercando su cara maquillada en exceso a la mía. Olía a perfume barato y mezcal. Si tienes hambre, espera a que todos terminen y te comes las sobras de los platos antes de lavarlos. Ahora, lárgate a la cocina y no salgas hasta que te llame para limpiar el vómito de tus primos. Busqué con la mirada a mi padre. Él estaba ahí, a solo 3 metros. Vio cómo su esposa me humillaba frente a todos el día de mi cumpleaños. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante. ¿Y qué hizo? Se dio la vuelta, soltó una carcajada forzada y le dio un trago largo a su bebida, fingiendo que estaba muy interesado en la llanta delantera de la moto de Beto. Ese silencio de mi padre me dolió más que el golpe de Carlota. Recogí el pan del suelo, no para comerlo, sino para tirarlo a la basura. Con la cabeza baja, regresé a la cocina. Cerré la puerta y me recargué contra ella. No lloré. Hace mucho tiempo que había dejado de llorar por ellos.
Me llevé la mano al pecho y toqué el pequeño relicario de plata que colgaba de mi cuello, lo único que me quedaba de mi mamá, Elena. Miré el reloj de pared. Eran las 8 de la noche. 4 horas más, susurré para mí misma, apretando el metal frío contra mi piel. Solo 4 horas más para que sea legalmente adulta. Y entonces, juro por la memoria de mi madre que me voy a largar de este infierno. Lo que no sabía era que el infierno apenas estaba encendiendo sus llamas, y que antes de la medianoche, mi vida iba a cambiar para siempre. Mientras frotaba con fuerza una mancha de salsa roja que se negaba a salir del mantel, mi mente viajó al pasado. No era masoquismo, era un recordatorio. Necesitaba recordar porque no podía rendirme ahora. Mi vida en esta casa era como un museo de cicatrices, y cada objeto a mi alrededor tenía una historia de dolor. Miré hacia la ventana que daba al jardín, donde Beto seguía acelerando la moto en neutral solo para hacer ruido. Me acordé de mis 15 años. La famosa quinceañera. Mi madre había muerto 3 años antes, dejándome un vacío que nada podía llenar. Mi padre, en un raro momento de lucidez, había prometido que usaríamos los ahorros que mamá guardaba en una caja de zapatos para hacerme una fiesta pequeña. Nada lujoso, solo un vestido bonito y una cena con mis amigas. Pero una semana antes de mi cumpleaños, Carlota encontró la caja. Dijo que la casa necesitaba reparaciones urgentes, que el techo se iba a caer. Yo lloré, supliqué. Mi padre, como siempre, miró al suelo y dijo, Yadira, hay que ser prácticos, la casa es primero. 2 días después, Beto apareció con una consola de videojuegos de última generación y Carlota con un juego de joyas nuevo. El techo nunca se reparó. Ese día aprendí que en esta familia, mis sueños eran la moneda de cambio para los caprichos de ellos. Luego, mis ojos se posaron en el rincón de la cocina donde solía estar la cama de Canelo, mi perro. Era un mestizo feo y viejo que me seguía a todas partes. Era el único ser vivo que se alegraba cuando yo llegaba de la escuela. Un día, llegué y su cama no estaba. Carlota estaba limándose las uñas en la sala. Lo llevé a la perrera, dijo sin levantar la vista. Ladraba mucho y soltaba pelo en mis muebles nuevos. Además, olía mal. Corrí a la perrera municipal, gastando el dinero de mi almuerzo en el taxi. Llegué tarde. Lo habían puesto a dormir 1 hora antes. Ese día no solo perdí a mi perro, perdí el último gramo de respeto o cariño que podía tener por esa mujer. ¿Y mi padre? Mi padre solo dijo, ya te compraremos un pez, hacen menos ruido. Esos recuerdos ardían. Pero el recuerdo más reciente era el que más me impulsaba. Hace un mes, descubrí que el sobre donde guardaba el dinero que ganaba lavando ropa ajena y vendiendo dulces en la escuela había desaparecido. Eran 3,000 pesos. Iban a ser para pagar mi inscripción al examen de la universidad y el depósito de un cuarto compartido. Cuando confronté a Carlota, ella se rió en mi cara. ¿Dinero? ¿Cuál dinero? Seguro te lo gastaste en maquillajes, golfa. En esta casa no se pierde nada. Al día siguiente, Beto traía unos tenis Nike edición limitada que costaban exactamente 3,000 pesos. Saqué del bolsillo de mi pantalón de mezclilla desgastado un papelito doblado en 4. Estaba sucio y arrugado, pero para mí valía oro. Era la tarjeta de presentación del licenciado Fuentes. Él había sido amigo de mi abuelo materno. Me había buscado en secreto hacía una semana a la salida de la escuela. Yadira, me había dicho con voz grave, ajustándose los lentes, tu madre fue muy lista. Ella sabía con quién se había casado. Dejó un seguro de vida y las escrituras de un terreno en un fideicomiso. Tu padre y esa mujer creen que si te controlan el dinero. Pero no es así. Al cumplir los 18, si te presentas en el banco con tu identificación, todo es tuyo. Pero ten cuidado, niña. La gente hace locuras por dinero. Ten cuidado. Las palabras del licenciado resonaron en mi cabeza mientras terminaba de secar los platos. Ya casi era hora. Solo tenía que aguantar esta noche, dormir encerrada en mi cuarto,
y mañana a primera hora iría al banco. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe. La música había parado. Entraron Carlota y mi padre. Carlota traía una carpeta de piel bajo el brazo y una sonrisa que me heló la sangre. Mi padre no me miraba a los ojos. «Deja eso, Yadira», dijo Carlota con una dulzura falsa que daba más miedo que sus gritos. «Ven a la sala. Tenemos que hablar de tu futuro. Es tu cumpleaños, ¿no? Tenemos un regalo para ti». Supe, en ese mismo instante, que la batalla había comenzado. La sala estaba en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador desde la cocina. Los invitados ya se habían ido, o tal vez los habían corrido. Beto estaba tirado en el sofá, con las botas puestas sobre la mesa de centro, jugando con su celular y riéndose por lo bajo. Me senté en la orilla del sillón individual, con las manos apretadas en mi regazo para que no vieran cómo me temblaban. Carlota puso la carpeta sobre la mesa, empujando los pies de Beto con delicadeza, y sacó un documento lleno de letras pequeñas y sellos. «Hija», comenzó mi padre, carraspeando. La palabra «hija» sonó extraña en su boca, como si estuviera oxidada por la falta de uso. «Ya eres mayor de edad. El tiempo pasa volando, ¿verdad?». No contesté. Solo lo miré fijamente. Él se aflojó el cuello de la camisa, sudando. «Mira, Yadira», interrumpió Carlota, impaciente. «Tu madre, que en paz descanse, dejó un dinerito. No es mucho, pero es algo. El problema es que tú eres una niña, no sabes de finanzas, ni de impuestos, ni de la vida. Si tomas ese dinero ahora, te lo van a quitar, te van a estafar o te lo vas a gastar en tonterías. Por eso», continuó mi padre, ganando un poco de valor, «hemos decidido que lo mejor es que nos cedas los derechos de administración. Nosotros lo vamos a invertir. Vamos a comprar unos locales comerciales, los rentamos, y con las ganancias te vamos dando una mensualidad para tus cosas. Es para protegerte, mi amor». Carlota empujó el documento hacia mí y puso una pluma Montblanc, probablemente robada o comprada a crédito, encima. «Firma aquí, en la línea punteada. Es un poder amplio. Solo es un trámite». Leí el encabezado. No necesitaba ser abogada para entender lo que decía: cesión irrevocable de derechos de cobro y administración de bienes. Si firmaba eso, les estaba regalando todo. Les estaba regalando mi libertad, mi universidad, mi tiendita de tamales, mi futuro. Levanté la vista. Miré a Carlota, con su avaricia apenas disimulada. Miré a Beto, que había dejado el celular y me miraba con burla, esperando el momento de cobrar su parte. Y miré a mi padre, el hombre que debía protegerme, vendiéndome por un poco de paz con su esposa. «No», dije. Mi voz salió baja, pero firme. El aire en la sala se congeló. «¿Qué dijiste?», preguntó Carlota, borrando la sonrisa de su cara. «Dije que no. Ese dinero es mío. Es lo que mi mamá me dejó para estudiar. No voy a firmar nada. Mañana iré al banco yo sola». Carlota se puso roja, las venas de su cuello se hincharon. «Escucha, mocosa malagradecida», gritó, golpeando la mesa. «Te hemos dado techo, comida y ropa durante años. Nos debes esto. Ese dinero es de la familia». «Ese dinero es de mi madre», respondí, poniéndome de pie. «Y ustedes no son mi familia. Son las personas que viven en la casa de mi madre». Fue todo lo que necesité decir. Carlota se abalanzó sobre mí y me soltó una bofetada que me hizo ver estrellas. Caí de espaldas contra el sillón. Mi padre hizo un ademán de levantarse, pero Carlota lo fulminó con la mirada y él se volvió a sentar, encogiéndose de hombros. «Ratera», gritó Carlota de repente, cambiando la táctica. «Eso es lo que eres. Beto, llama a la policía. Este escuincla me robó mi reloj de oro». «¿Qué?», balbuceé, tocándome la mejilla ardiendo. «Yo no he tocado nada».
Carlota agarró mi mochila vieja, que estaba junto a la entrada, la abrió y la sacudió. Cayeron mis libretas, mis lápices y un reloj dorado y pesado que yo jamás había visto. Aquí está. Chilló triunfante. Lo tenía en su mochila. Rogelio, ¿vas a dejar que una ladrona viva bajo tu techo? Mi padre miró el reloj, luego me miró a mí. Sabía que era mentira. Sabía que Carlota lo había puesto ahí. Pero el miedo a ella era más fuerte que su amor por mí. Yadira, dijo él, con voz temblorosa. No puedo permitir robos en esta casa. Firma el papel y nos olvidamos de esto. Si no firmas, te tienes que ir. El dolor que sentí en ese momento no fue físico. Fue como si algo se rompiera dentro de mi pecho, un hilo que todavía me unía a la esperanza de tener un padre. No voy a firmar, dije, recogiendo mis cosas y metiéndolas en la mochila a toda prisa, dejando el reloj en el suelo. Nunca. Pues lárgate. Bramó Carlota, arrastrándome hacia la puerta. Y no vuelvas hasta que vengas de rodillas a firmar. Ojalá te pudras en la calle. Abrió la puerta principal y me empujó con fuerza. Tropecé y caí de rodillas sobre el cemento húmedo de la banqueta. La puerta se cerró de golpe a mis espaldas. Escuché el sonido metálico del cerrojo echándose. Estaba lloviendo. Una lluvia fría y constante de noviembre. Me levanté, temblando, no sabía si de frío o de odio. Eran las 11:30 de la noche. Estaba sola, sin abrigo, con 50 pesos en la bolsa y sin hogar. Caminé sin rumbo fijo. La lluvia empapaba mi camiseta delgada y mis tenis viejos chapoteaban en los charcos sucios de la calle. Las casas de mis vecinos estaban oscuras, cerradas a piedra y lodo. Nadie iba a salir a ayudarme. En este barrio, si escuchas gritos, subes el volumen de la tele. El frío me calaba hasta los huesos. Mis dientes castañeaban. Instintivamente, mis pies me llevaron hacia la Alameda, el parque que estaba a unas 6 cuadras. Era un lugar peligroso de noche, lleno de drogadictos y pandilleros, pero había un kiosco viejo donde a veces los indigentes se refugiaban de la lluvia. Pensé que tal vez podría esconderme en un rincón hasta que amaneciera. Al llegar a la esquina antes del parque, vi una silueta bultosa sentada bajo el techo de lámina de una parada de autobús abandonada. Era Doña Remedios. Todos en el barrio la conocían como la loca de los gatos o la bruja de la basura. Era una anciana diminuta, siempre vestida con capas y capas de ropa vieja y sucia, empujando un carrito de supermercado lleno de cartones y botellas de plástico. La gente cruzaba la calle para no pasar cerca de ella porque olía a humedad y a calle. Pero yo no. Yo trabajaba en una fonda por las tardes, y cuando sobraba comida, un poco de arroz, unos frijoles, un par de tortillas duras, yo se la guardaba en una bolsa y se la daba cuando pasaba por ahí. Ella nunca decía gracias, solo me miraba con unos ojos negros, profundos e inquietantes, y asentía. Intenté pasar rápido, con la cabeza baja, avergonzada de mi situación. No quería que nadie me viera así, expulsada como un perro. Niña. La voz de Doña Remedios sonó rasposa, como 2 piedras frotándose. Alto ahí. Me detuve. El tono no era de súplica, era de mando. Me giré despacio. Buenas noches, Doña Remedios, murmuré, abrazándome a mí misma para conservar un poco de calor. Ella se levantó con dificultad. Era bajita, me llegaba al pecho. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, curtido por el sol y la mugre, pero bajo el gorro de lana, sus ojos brillaban con una intensidad febril. Se acercó a mí cojeando. El olor a ropa vieja me golpeó, pero no me moví. ¿A dónde vas con esa cara de velorio y sin suéter?, preguntó, escaneándome de arriba a abajo. Al parque. A dormir un rato en el kiosco. Me sacaron de mi casa. Doña Remedios soltó un bufido seco. De repente, su mano huesuda salió de entre sus harapos y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus dedos estaban fríos y ásperos como lijas. No. Dijo tajante.
Al parque no. Hoy no. Pero no tengo a dónde ir. He dicho que no. Me jaló hacia ella, bajando la voz a un susurro conspiratorio, mirando a los lados como si las sombras tuvieran oídos. El diablo anda suelto esta noche, niña. Hay lumbre en el aire. Huelo a gasolina. Si vas al parque, no amaneces. Me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Había algo en su certeza que me aterrorizó. Pero no tengo dinero para un hotel, se me quebró la voz y las primeras lágrimas calientes se mezclaron con la lluvia en mi cara. Doña Remedios me miró fijamente por un segundo interminable. Luego, empezó a rebuscar entre las capas de su ropa. Metió la mano en un suéter, luego en otro, hasta llegar a un bolsillo interno cosido a mano. Sacó un fajo de billetes arrugados y húmedos, amarrados con una liga elástica. Toma, me empujó el dinero contra el pecho. Miré los billetes. Eran de 20, de 50, muchas monedas. Calculé rápido, unos 400 o 500 pesos. Era una fortuna para ella. Probablemente meses de reciclar latas. No, doña Remedios, no puedo, eso es suyo. Cállate y agarra. Me regañó. Vete al motel, El Paso, el que está junto a la carretera. Es un nido de ratas, pero tiene puertas con cerrojo. Pide un cuarto en la planta alta. Enciérrate. No le abras a nadie. Y mañana, a las 6 en punto, te quiero ver aquí. Tengo algo que venderte. ¿Venderme? Un boleto de lotería, sonrió, mostrando unos dientes amarillos y escasos. Ahora corre. Corre antes de que el agua te ahogue. Me empujó hacia la calle. Miré el dinero en mi mano y luego a ella, que volvía a acomodarse entre sus cartones como si nada hubiera pasado. Gracias, susurré. Corre. Gritó ella sin mirarme. Y corrí. Corrí hacia el motel barato, sintiendo que esa anciana loca acababa de comprar mi vida por 450 pesos. El motel, El Paso, hacía honor a su mala fama. El recepcionista, un hombre gordo con una camiseta manchada de mostaza, ni siquiera me miró a la cara cuando le puse los billetes arrugados y húmedos sobre el mostrador. Me dio una llave de plástico con el número 204 y volvió a su telenovela. La habitación olía a cigarro barato y a desinfectante industrial, una mezcla que revolvía el estómago. Las sábanas tenían quemaduras de cigarrillo y el foco del techo parpadeaba como en una película de terror. Pero tenía una puerta. Y la puerta tenía un cerrojo y una cadena. Los cerré todos. Empujé una silla vieja bajo la perilla para mayor seguridad. Me quité la ropa mojada y me envolví en la colcha rasposa, sentándome en la orilla de la cama. No podía dormir. Cada sonido del pasillo, pasos, risas, portazos, me hacía saltar. Mi mente repasaba la escena en mi casa una y otra vez. La bofetada de Carlota. La cobardía de mi padre. El odio en los ojos de Beto. ¿Realmente me odiaban tanto? ¿O solo amaban tanto el dinero que yo les estorbaba? Eran las 3 de la mañana cuando el sonido comenzó. Primero lejano, luego inconfundible y aterrador. Sirenas. No una, sino varias. Bomberos. Patrullas. Ambulancias. El sonido aullaba en la noche lluviosa, acercándose, llenando el silencio de mi cuarto. Me levanté y fui a la ventana. Daba hacia la parte trasera, hacia el este, justo en dirección a la Alameda. A través de la lluvia, vi el resplandor. Un brillo anaranjado y rojo, violento, que teñía las nubes bajas y el humo negro que empezaba a subir. El fuego. Hay lumbre en el aire, había dicho doña Remedios. Me pegué al cristal frío, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. El incendio era grande. Y venía exactamente del kiosco y la zona de los árboles donde yo pensaba dormir. Me dejé caer al suelo, temblando incontrolablemente. No era frío, era shock. Si doña Remedios no me hubiera detenido, si no me hubiera dado su dinero,
yo estaría ahí. Tal vez dormida, tal vez tratando de calentarme. Beto. El nombre de mi hermanastro cruzó mi mente como un relámpago. Recordé su mirada burlona. Recordé que él siempre andaba con encendedores y gasolina para su moto. Recordé que Carlota había dicho, ojalá te pudras en la calle. No fue un accidente. Me abracé las rodillas y me mecí en el suelo sucio del motel. Por primera vez en la noche, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una niña que acababa de darse cuenta de que su familia no solo la quería fuera de la casa, la querían fuera de la existencia. El miedo se transformó lentamente en otra cosa. Algo frío, duro y afilado. Algo que se sentía como el acero de un cuchillo. Si ellos querían guerra, si estaban dispuestos a quemarme viva por dinero, entonces yo no podía seguir siendo la víctima. Esperé a que saliera el sol con los ojos abiertos, secos y fijos en la puerta. Ya no era Yadira la sirvienta. Ya no era Yadira la hija obediente. Era Yadira la sobreviviente. Y a las 6 de la mañana, iba a cobrar ese boleto de lotería que doña Remedios me había prometido. La lluvia había cesado, dejando las calles de Iztapalapa cubiertas de un lodo gris y pegajoso. El aire olía a humo acre, a plástico y madera quemada. Salí del motel antes de que el sol terminara de salir, con la capucha de mi sudadera puesta, caminando rápido hacia la esquina donde doña Remedios tenía su oficina. Ella estaba allí, sentada sobre una caja de leche de plástico, comiendo un tamal de dulce que alguien le había dado. Parecía tranquila, como si anoche no hubiera profetizado un incendio. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron. «Estás viva», dijo, masticando despacio. «Bien. El dinero no se desperdició. El parque se quemó», dije, mi voz ronca. «Usted sabía». «¿Cómo sabía?» Doña Remedios se limpió las manos en su falda. Miró a los lados, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y luego metió la mano en su carrito de compras, debajo de un montón de periódicos viejos. Sacó un teléfono celular. Era un Samsung viejo, con la pantalla estrellada en forma de telaraña, pero la luz de encendido parpadeaba. «La gente piensa que estoy loca», murmuró, acariciando el teléfono como si fuera un gato. «Piensan que soy parte de la basura. Y la basura no tiene ojos, ni oídos. Delante de mí dicen cosas, hacen cosas. Creen que soy invisible». Desbloqueó el teléfono, no tenía contraseña, y buscó en la galería. Le dio play a un video y me lo extendió. «Mira. Esto fue a las 10:30 de la noche. Media hora antes de que te echaran». Tomé el teléfono con manos temblorosas. La imagen se movía un poco, grabada desde un escondite, tal vez detrás de unos arbustos o desde un callejón. La calidad era mala, granulada por la oscuridad, pero el audio era claro. Y las caras, iluminadas por la luz de una farola, eran inconfundibles. Eran 3 hombres. 2 llevaban sudaderas con capuchas, pero el tercero, el que daba las órdenes, llevaba una chaqueta de cuero negra y jeans ajustados. Beto. Estaban junto al kiosco de madera del parque, donde solían dormir un par de indigentes y donde yo planeaba ir. Beto sostenía un garrafón rojo de gasolina. «Échale bien ahí, en las esquinas», decía la voz de Beto, esa voz gangosa y prepotente que yo conocía tan bien. «Quiero que prenda rápido». «Oye, Beto, ¿y si hay alguien durmiendo?», preguntó uno de sus amigos, nervioso. «Mejor», respondió Beto, soltando una risa que me heló la sangre. «Mi madre dice que si la Cenicienta se muere antes de firmar o antes de llegar al banco, el dinero pasa a mi padrastro por default. Es la ley. Así que si se muere chamuscada, nos ahorramos el abogado». En el video, Beto rociaba la gasolina sobre los cartones y las mantas viejas que había en el suelo. «Además», continuó Beto, sacando un encendedor Zippo y haciéndolo chasquear, «esto es un favor a la sociedad. Limpiamos la basura». El video terminaba justo cuando la llama del encendedor iluminaba su cara sonriente. Casi dejé caer el teléfono. Sentí náuseas violentas.
Tuve que apoyarme en la pared de ladrillo para no vomitar. No era solo que me odiaran. Es que habían planeado matarme. Habían discutido mi muerte como quien discute sacar la basura. Y Carlota. Mi madre dice. Ella era la autora intelectual. Beto solo era el brazo ejecutor. Cerdos, susurré, las lágrimas de rabia nublándome la vista. Son unos monstruos. Son peores que monstruos, dijo doña Remedios, guardando el teléfono. Son gente codiciosa. Y la codicia los hace estúpidos. Tengo que ir a la policía. Ahora mismo. Doña Remedios me agarró del brazo, deteniéndome. No seas tonta, niña. Si vas ahora, dirán que el video es falso, o que es oscuro. Tu padre pagará fianza. Beto dirá que estaba jugando. Tienen dinero, tienen abogados. Tú eres una niña de la calle. ¿Entonces qué hago? Grité desesperada. Dejo que se salgan con la suya. No, doña Remedios sonrió, y por primera vez vi en esa sonrisa una inteligencia afilada y peligrosa. Vamos a tenderles una trampa. Vamos a hacer que se confiesen solitos. Pero necesitamos ayuda. ¿Conoces a algún abogado que no sea un ladrón? Asentí, sacando la tarjeta arrugada del licenciado Fuentes. Bien, dijo ella. Vamos. Hoy es día de cacería. Mientras caminábamos hacia la oficina del licenciado Fuentes, que estaba en el centro de la ciudad, no pude aguantar más la curiosidad. Doña Remedios caminaba a mi lado, empujando su carrito, ignorando las miradas de asco de la gente que pasaba hacia sus trabajos. Doña Remedios, dije. ¿Por qué? ¿Por qué se arriesga por mí? Usted pudo haber vendido ese teléfono o haberlos chantajeado por dinero. Usted necesita el dinero más que nadie. Ella se detuvo en seco. Suspiró, y el vapor salió de su boca en el aire frío de la mañana. Me miró y, por un momento, la locura de sus ojos desapareció, dejando ver una tristeza infinita. Tú no te acuerdas de mí, Yadira. Eras muy chiquita, tenías apenas 5 años. Me quedé helada. ¿Usted me conoce? Yo trabajaba en tu casa, dijo suavemente. Yo le planchaba la ropa a tu madre, doña Elena. Era una santa, esa mujer. Cuando ese desgraciado me golpeaba y me dejaba sin comer, tu madre me escondía en la casa. Me curaba las heridas. Me daba de comer a mí y a mis hijos. Se le quebró la voz. Se aclaró la garganta y escupió al suelo, endureciendo el gesto de nuevo. Cuando tu madre murió, yo seguí trabajando ahí un tiempo. Pero luego llegó esa mujer. La Carlota. A la semana de casarse con tu padre, me acusó de robarme una cuchara de plata. Fue mentira. Ella solo quería traer a su propia gente, o no quería testigos de cómo trataba a tu padre. Me echó a la calle sin pagarme mi liquidación, sin nada. Me boletinó con los vecinos para que nadie me diera trabajo. Apretó el manubrio de su carrito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Perdí mi cuarto de renta. Mis hijos se fueron al norte y no supe más de ellos. Terminé aquí, en la calle. Pero nunca olvidé a Elena. Y nunca olvidé la cara de Carlota. He estado viendo cómo te tratan, niña. He visto cómo te gritan, cómo te hacen trabajar. Tienes los mismos ojos tristes que tenía tu madre al final. Me tomó la mano. Esta vez no sentí asco, ni miedo. Sentí calor. Ayer, cuando vi a ese malnacido de Beto comprando gasolina en la tlapalería, supe que algo iba a pasar. Lo seguí. Grabé todo. No lo hice solo por ti, Yadira. Lo hice por Elena. Y lo hice porque llevo 10 años esperando ver caer a esa bruja. Sentí un nudo en la garganta. Abracé a esa mujer pequeña y sucia en medio de la banqueta. Ella se puso rígida al principio, pero luego me dio 2 palmaditas torpes en la espalda. Ya, menos llorar y más pelear. Vamos con el abogado.
Llegamos al despacho del licenciado Fuentes. Era un edificio viejo con olor a libros y madera. Cuando la secretaria vio a doña Remedios, intentó corrernos, pero yo grité el nombre del licenciado. El licenciado Fuentes salió de su oficina. Era un hombre alto, de cabello blanco impecable y traje gris. Al verme, y ver a mi acompañante, no hizo muecas. Yadira, dijo. Pasa. Y tu amiga también. Entramos. Cuando le mostramos el video en el celular roto, el licenciado Fuentes, un hombre que llevaba 40 años viendo lo peor de la gente en los tribunales, se puso pálido. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Dios mío, murmuró. Esto es intento de homicidio agravado. Y conspiración. ¿Podemos meterlos a la cárcel? Pregunté. Con esto, a Beto sí. Pero Carlota, ella es astuta. Dirá que no sabía nada, que su hijo actuó solo. Necesitamos vincularla. Necesitamos que ella confiese que dio la orden o que intentó cobrar el dinero sabiendo lo que pasó. Doña Remedios se adelantó, apoyando los codos sucios sobre el escritorio de caoba. Tengo un plan, licenciado, dijo con una sonrisa maliciosa. A la gente rica y mala le gusta creer que los pobres somos estúpidos. Vamos a usar eso. Vamos a darles lo que quieren, a la niña, asustada y lista para firmar. El plan era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de atrapar a la cabeza de la serpiente, no solo a la cola. El licenciado Fuentes se movió rápido. Contactó a un amigo suyo en la fiscalía, un comandante que le debía favores y que odiaba las injusticias contra menores. En cuestión de horas, teníamos un equipo discreto listo. Pero la parte más difícil me tocaba a mí, tenía que actuar. Pasé los siguientes 2 días escondida en el sótano de la casa del licenciado. No encendí mi celular. Dejé que el pánico de Carlota y mi padre creciera. Según el plan, ellos debían estar desesperados. Si yo no aparecía, no había firma. Si no había firma, no podían tocar el dinero del fideicomiso. Y si yo estaba desaparecida, después de un incendio, la policía empezaría a hacer preguntas incómodas que ellos no querían responder. Al tercer día, encendí mi teléfono. Tenía 50 llamadas perdidas de mi padre y 20 de un número desconocido, seguramente Carlota. Es hora, dijo el licenciado Fuentes, poniéndome una mano en el hombro. Doña Remedios estaba en una esquina, comiendo galletas, asintiendo con la cabeza. Marqué el número de mi padre. Puse el altavoz para que el oficial de policía que estaba con nosotros grabara la llamada. Bueno. La voz de mi padre sonaba histérica. Papá, fingí sollozar. Me salió natural y el miedo seguía ahí. Papá, ayúdame. Yadira. Hija. ¿Dónde estás? ¿Nos tenías muertos de preocupación? Gritó. De fondo escuché la voz de Carlota, dame el teléfono, inútil. Estoy asustada, papá, continué, siguiendo el guión. Vi el fuego, vi el parque quemado. Casi me muero. Tengo mucho miedo. Creo que alguien me sigue. Nadie te sigue, niña tonta, la voz de Carlota irrumpió en la línea, melosa pero tensa. Solo fue un accidente en el parque. Vente a la casa, aquí estás segura. No. Grité. No quiero ir a la casa. Tengo miedo de salir. Quiero irme lejos. Quiero irme a vivir con mi tía a Guadalajara. Sí, a donde quieras, dijo Carlota rápidamente. Demasiado rápido. Pero necesitamos dinero para eso, ¿verdad? Necesitas firmar el papelito para que papá pueda sacar el dinero y darte para tu viaje. Está bien, firmo lo que sea. Solo quiero irme. Pero no quiero ir a la casa. Tráiganme los papeles y dinero en efectivo. 5,000 pesos para el boleto de autobús. ¿Dónde estás? Preguntó Carlota. Se notaba la avidez en su voz. Estoy en la bodega vieja de la fonda donde trabajo. En la zona industrial. Tengo la llave.
Estoy escondida ahí. Vengan solos, por favor. No le digan a nadie. Vamos para allá. No te muevas. Colgaron. El licenciado Fuentes me miró. Mordieron el anzuelo. Ahora, vamos a preparar el escenario. Fuimos a la bodega. Era un lugar enorme, polvoriento y lleno de cajas viejas y muebles rotos. El dueño de la fonda me la había prestado, sin saber para qué, solo le dije que necesitaba guardar unas cosas. La policía se escondió detrás de unas pilas de cajas al fondo, en la oscuridad. Colocaron cámaras y micrófonos ocultos. Yo me senté en una silla de madera en el centro, bajo una única bombilla que colgaba del techo, creando un círculo de luz amarilla. Doña Remedios se escondió detrás de una lona, cerca de mí. Ella era nuestra carta sorpresa. Esperé. Cada minuto parecía una hora. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en el silencio de la bodega. ¿Y si venían armados? ¿Y si se daban cuenta? Escuché el motor de un coche acercarse. Luego, portazos. Pasos apresurados sobre la grava. La puerta de metal de la bodega rechinó al abrirse. 3 siluetas entraron. Carlota, Rogelio y Beto. Carlota caminaba al frente, con sus tacones resonando en el cemento. Traía la carpeta en la mano. Beto venía atrás, mirando a todos lados con desconfianza, con las manos en los bolsillos de su sudadera. Mi padre venía al último, cabizbajo. Ahí estás, dijo Carlota, suspirando con alivio, pero sin una pizca de cariño. Mira nada más que facha. Apestas a humedad. ¿Trajeron el dinero? Pregunté, abrazándome las rodillas. Primero la firma, dijo Carlota, tirando la carpeta sobre mis piernas. Firma aquí. Y luego te damos tu limosna para que te largues. Mis manos temblaban mientras sostenía la pluma que Carlota me había arrojado. No tenía que fingir el temblor y el miedo era real. Beto estaba a unos pasos, mirándome con esa sonrisa torcida que me provocaba pesadillas. Rápido, ordenó Carlota, chasqueando los dedos. No tengo toda la noche. Este lugar es asqueroso. Espera, dije, levantando la vista. Necesitaba que hablaran. Necesitaba que lo dijeran en voz alta para los micrófonos. Tengo miedo. El parque se quemó justo donde yo iba a dormir. ¿Fueron ustedes? No digas estupideces. Exclamó Carlota, mirando nerviosa a mi padre. Fue un accidente. Unos vagabundos drogados. Yo vi a alguien, mentí, clavando mis ojos en Beto. Vi una moto como la de Beto. Beto se rió. Una risa seca y fea. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. ¿Y qué si viste una moto? Dijo Beto, bajando la voz a un tono amenazante. ¿Quién te va a creer, Cenicienta? Eres una muerta de hambre. Deberías agradecernos. Si hubieras estado ahí, ya serías chicharrón. Beto, cállate. Siseo Rogelio, mi padre. Fue la primera vez que habló. Se acercó a mí, sudando. Hija, por favor. No escuches tonterías. Firma y vete. Es lo mejor para todos. Si firmas, te prometo que estarás a salvo. ¿A salvo de qué, papá? Le pregunté, con lágrimas en los ojos. ¿A salvo de tu esposa? ¿De tu hijastro? ¿Tú sabías que iban a quemar el parque? Mi padre bajó la mirada. Su silencio fue atronador. Rogelio no tiene los pantalones para hacer lo que es necesario, intervino Carlota con desprecio. Pero alguien tiene que pensar en el futuro de esta familia. Ese dinero se iba a desperdiciar contigo. Nosotros lo necesitamos. La casa está hipotecada, niña estúpida. Si no pagamos en un mes, nos quitan todo. Así que sí, era necesario que desaparecieras del mapa o que firmaras. Tú elegiste el camino difícil.
¿Intentaron matarme por una hipoteca? Pregunté, incrédula. No lo tomes personal, dijo Carlota, sacando un cigarro. Son negocios. Y ahora, firma de una maldita vez o Beto se va a encargar de que tengas otro accidente aquí mismo. Nadie sabe dónde estás, ¿recuerdas? Esa era la amenaza directa. Extorsión y amenaza de muerte. Ya teníamos suficiente. Pero faltaba el golpe final. No voy a firmar, dije, soltando la pluma. Cayó al suelo con un tintineo metálico. ¿Qué? Carlota se puso roja de ira. No voy a firmar. Y sé que Beto quemó el parque. Tengo pruebas. Beto sacó una navaja de muelle de su bolsillo. El brillo del metal bajo la luz amarilla fue hipnotizante. Agárrala, mamá, gruñó Beto. Yo le hago firmar a la fuerza. Carlota se abalanzó sobre mí, agarrándome del cabello. Grité de dolor. Mi padre se tapó la cara con las manos, sollozando, pero no se movió para ayudarme. Suéltala, bruja. Una voz resonó desde las sombras. Doña Remedios salió de detrás de la lona. Se veía imponente, a pesar de su estatura. Señaló a Carlota con un dedo acusador. Tú. Gritó Carlota, soltándome por la sorpresa. ¿Qué hace esta pordiosera aquí? Vine a ver cómo te pudres en la cárcel, Carlota, dijo doña Remedios con voz firme. Y esta vez, no soy tu sirvienta. Soy tu verdugo. Mátenla a ella también. Gritó Carlota, fuera de sí. Beto, haz algo. Beto levantó la navaja y dio un paso hacia doña Remedios. En ese momento, el mundo estalló en ruido y luz. Policía. Tiren las armas. Al suelo. Hombres armados salieron de detrás de las cajas. Las luces tácticas de sus rifles cegaron a todos. El licenciado Fuentes salió con el comandante. Beto se quedó paralizado, con la navaja en la mano. «Suelta el arma o disparamos», gritó un oficial. La navaja cayó al suelo. Beto levantó las manos, temblando como una hoja. Se orinó en los pantalones. Literalmente. El charco oscuro se extendió por sus jeans caros. Carlota intentó correr hacia la puerta, pero dos oficiales la interceptaron y la tiraron al suelo. Me tendieron una trampa. Aullaba mientras le ponían las esposas. Rogelio, diles algo. Diles que fue idea tuya. Mi padre, al ver a la policía, se derrumbó de rodillas. No opuso resistencia cuando lo esposaron. Solo lloraba y repetía, perdón, perdón, perdón. Me puse de pie, acomodándome el cabello. Doña Remedios se acercó a mí y me pasó un brazo por los hombros. ¿Estás bien, niña? Sí, dije, mirando cómo se llevaban a mi familia. Nunca he estado mejor. Me acerqué a donde tenían a mi padre. Él levantó la vista, con los ojos rojos. Yadira, diles que yo no hice nada, soy tu padre. Lo miré desde arriba. Por primera vez, yo era la grande y él era el pequeño. Un padre protege a su hija, Rogelio, dije, usando su nombre por primera vez. Tú solo te protegiste a ti mismo. Que Dios te perdone, porque yo no puedo. Los subieron a las patrullas. Las sirenas se encendieron, pero esta vez no sonaban a peligro. Sonaban a justicia. Los meses siguientes fueron un torbellino de juzgados, declaraciones y firmas. Pero esta vez, las firmas eran para cosas buenas. Gracias al video de Doña Remedios y a la grabación en la bodega, el caso era sólido como una roca. El licenciado Fuentes fue implacable. Beto, el niño de oro, se quebró en el primer interrogatorio. Lloró y confesó todo para tratar de reducir su sentencia. Dijo que Carlota le había prometido comprarle un coche deportivo si se encargaba del problema. Fue sentenciado a 15 años de prisión por intento de homicidio calificado, incendio premeditado y portación de arma. Se acabaron las motos y las fiestas.
Ahora su realidad eran 4 paredes de concreto. Carlota fue la más difícil. Gritó, amenazó, despidió a 3 abogados. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de sus amenazas, los registros bancarios que mostraban sus deudas de juego y la hipoteca vencida, todo salió a la luz. El juez la llamó una manipuladora sociópata sin remordimientos. Le dieron 20 años por autoría intelectual de intento de homicidio, fraude, extorsión y violencia familiar. ¿Y mi padre? Rogelio, ay, papá. Al final, su cobardía fue su única defensa. Su abogado argumentó que actuó bajo coacción psicológica de su esposa. Logró evitar la cárcel, pero le dieron 5 años de libertad condicional y perdió la patria potestad sobre mí, aunque ya era mayor de edad, fue simbólico. Pero su verdadero castigo no fue legal. Sin el sueldo de Carlota, que en realidad eran préstamos, y sin mi herencia, el banco ejecutó la hipoteca. Le dieron 1 mes para desalojar la casa. Perdió a su esposa, a su hijastro, a su hija y su techo. Se quedó solo, viejo y en la ruina. Yo, por mi parte, recibí el control total de mi fideicomiso. Eran poco más de 2 millones de pesos. No era una fortuna incalculable, no me iba a comprar una isla privada, pero era suficiente para cambiar mi vida. Lo primero que hice fue sacar a Doña Remedios de la calle. Renté un departamento pequeño y limpio, con 2 habitaciones. Cuando le mostré su cuarto, con una cama suave y una ventana con cortinas, ella lloró. Fue la primera vez que la vi llorar de felicidad. Nadie me había dado nada sin pedirme algo a cambio, me dijo, tocando la colcha nueva. Tú me diste la vida, Remedios, le contesté. Esto es lo mínimo. Contraté a un médico para que le revisara la pierna y los pulmones. Le compré ropa nueva. Tiramos sus harapos a la basura. Pero ella insistió en quedarse con su carrito de súper. Por si acaso, dijo. Lo dejamos en el patio. Pero la historia no termina ahí. Faltaba el último acto. El cierre del círculo. El banco anunció la subasta de mi antigua casa. La casa donde crecí, la casa donde mi madre murió, la casa donde fui sirvienta. La mañana de la subasta, me vestí con cuidado. No me puse un vestido de gala, ni joyas ostentosas. Me puse unos jeans limpios, una blusa blanca impecable y un saco azul marino. Quería verme profesional. Quería verme como la dueña de mi destino. Doña Remedios fue conmigo. Llevaba un vestido de flores que le habíamos comprado en el mercado y el pelo peinado y limpio. Parecía otra persona, una abuela dulce, aunque sus ojos seguían teniendo esa chispa de «no te metas conmigo». La subasta se llevó a cabo frente a la misma casa. Había varios interesados, un par de inversionistas de bienes raíces y algunos vecinos curiosos que querían ver el drama. La casa tenía mala fama ahora. La casa de la bruja, le decían algunos. Donde casi matan a la niña. Eso jugaba a mi favor y los supersticiosos no querían ofertar. Mi padre estaba ahí. Estaba parado en la acera de enfrente, junto a unas bolsas de basura negras que contenían lo poco que había podido sacar, su ropa y algunos cuadros viejos. Se veía demacrado, sin rasurar, con la camisa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Cuando me vio bajar del taxi, sus ojos se iluminaron con una mezcla de vergüenza y esperanza. Hizo un movimiento para acercarse, pero Doña Remedios se interpuso, mirándolo con ferocidad. Él se detuvo. Comenzó la subasta. El agente del banco gritaba los precios. Empezamos en 1.500.000. ¿Quién da más? Un hombre de traje levantó la mano. 1.550.000. 1.600.000, dijo una señora con lentes oscuros. Esperé. Dejé que se pelearan un poco. Mi corazón latía fuerte, pero mi mano estaba firme. 1.700.000, dijo el hombre. 1.800.000 pesos. Dije yo, con voz clara y fuerte. Todos voltearon a verme. Los vecinos murmuraron. ¿Esa no es Yadira? ¿La hija?
El hombre de traje me miró, evaluando mi ropa, mi juventud. Probablemente pensó que no tenía el dinero. 1.850.000, dijo él, dudando. 2 millones de pesos, dije de inmediato, sin pestañear. Era casi todo lo que tenía, pero valía la pena. Tenía un plan de negocios para recuperar la inversión. El silencio se hizo pesado. El hombre de traje negó con la cabeza y bajó la mano. Nadie más ofertó. 2 millones a la una. A las 2. Y vendida a la señorita Yadira. El golpe del martillo sonó como música celestial. Firmé los papeles ahí mismo, sobre el cofre del auto del agente. Me entregaron las llaves. Mis llaves. Caminé hacia la puerta de entrada. Esa puerta que me habían cerrado en la cara bajo la lluvia. Esa puerta que había sido mi prisión. Yadira. La voz de mi padre me detuvo antes de meter la llave. Me giré. Él había cruzado la calle. Se retorcía las manos, con esa actitud patética que ahora me daba más lástima que coraje. Hija, felicidades, dijo, intentando sonreír. Sabía que lo lograrías. Eres igualita a tu madre. No dije nada. Oye, continuó, mirando las bolsas de basura en la banqueta. Ahora que recuperaste la casa, bueno, es muy grande para ti sola, ¿no? Pensaba, tal vez, yo podría ocupar el cuarto de servicio. Solo hasta que me recupere. Puedo ayudarte a cuidar el jardín, a arreglar las cosas. Soy tu papá, Yadira. La sangre llama. Miré a doña Remedios. Ella negó con la cabeza sutilmente, pero dejó que yo decidiera. Miré la casa. Miré a mi padre. Recordé la noche del cumpleaños. Recordé su silencio. Tienes razón, Rogelio, dije. La casa es muy grande. A él le brillaron los ojos. Gracias, hija. ¿Yo sabía que tenías buen corazón? Por eso, lo interrumpí, doña Remedios va a vivir en la recámara principal. Y los otros cuartos, los voy a rentar a estudiantes foráneos, a chicas que necesiten un lugar seguro para estudiar y salir adelante. La sonrisa de mi padre se congeló. ¿Y yo? Preguntó con un hilo de voz. Tú tienes tus bolsas, dije señalando la basura. Y tienes tu salud. Es más de lo que yo tenía cuando me echaron esa noche. Pero soy tu padre. No puedes dejarme en la calle. Tú me dejaste en la calle a mí, respondí, sintiendo una paz inmensa. Y no solo eso. Me dejaste a merced del fuego. La sangre te hace pariente, Rogelio, pero la lealtad te hace familia. Y mi familia es ella. Señalé a doña Remedios. Ella se enderezó, orgullosa. Adiós, Rogelio. Metí la llave en la cerradura. Giró suavemente. Abrí la puerta y dejé pasar a doña Remedios primero. Pásale, Remedios. Bienvenida a tu casa. Entramos y cerré la puerta. El clic final del cerrojo fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Dejamos afuera el pasado, el dolor y a la gente tóxica. Adentro, la casa olía a encierro, pero pronto olería a tamales, a libros y a libertad. Han pasado 2 años desde entonces. La casa ha cambiado. Ya no es el mausoleo oscuro de Carlota. Las paredes ahora son de color amarillo brillante y azul cielo. El jardín, donde antes solo había pasto seco y una moto ruidosa, ahora es un huerto lleno de tomates, chiles y hierbas de olor que cuida doña Remedios. Cumplí mi sueño. Abrí mi negocio de tamales gourmet, los tamales de Elena, en honor a mi mamá. Usamos la cocina de la casa y vendemos por pedidos y en un pequeño local que renté cerca de la universidad. Doña Remedios es la gerente de calidad, o sea, prueba todo y regaña a los ayudantes si la masa no está perfecta. Tengo 3 inquilinas, estudiantes de medicina que llenan la casa de risas, café y libros. Ellas me dicen, la jefa Yadira, aunque tenemos casi la misma edad. A veces, veo a mi padre rondando por el barrio.
se ve más viejo, más acabado. Sé que trabaja de velador en una construcción. A veces, cuando me ve pasar en mi camioneta de reparto, baja la mirada. No siento odio. El odio pesa mucho y yo no tengo tiempo para cargar basura. Solo siento indiferencia. Él eligió su camino el día que prefirió a una esposa cruel sobre su propia hija. Carlota sigue en la cárcel, según me cuenta el licenciado Fuentes, no la está pasando bien. En la cárcel no importan sus bolsos falsos ni sus aires de grandeza. Y Beto, bueno, Beto está aprendiendo a la mala que en el mundo real, si juegas con fuego, te quemas. Aprendí mucho esa noche de mi cumpleaños número 18. Aprendí que el ADN es solo biología. Aprendí que la maldad existe y a veces duerme en la habitación de al lado. Pero lo más importante que aprendí es que la familia real es aquella que te elige cuando no tiene por qué hacerlo. La familia es la anciana, loca, que te da sus últimos 500 pesos para salvarte la vida. La familia es la amiga que te presta su hombro. La familia eres tú misma, cuando decides no rendirte. Si estás pasando por algo similar, si sientes que estás sola contra el mundo, recuerda mi historia. Recuerda que incluso en la noche más oscura y lluviosa, puede haber una mano amiga en la esquina menos pensada. No te rindas. Y nunca, nunca firmes nada sin leerlo primero. Soy Yadira, la chica que compró su propia casa para echar a sus fantasmas. Y esta fue mi historia. Gracias por escuchar.